Hola a todos, todas y todes. Bueno, vamos a dar inicio a lo que sería el tercer video, tercero y último, de los videos sobre COVID y derechos laborales, organizado por la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Capital, adherida a la FOR. Bueno, en este tercer video vamos a comenzar tratando todo lo que se relaciona a lo que es la prevención de los espacios de trabajo para aquellas actividades que han sido declaradas esenciales y por ende continuarían trabajando en este contexto de aislamiento físico o ASPO, aislamiento social, según la terminología que se ha utilizado en la normativa de origen estatal. Como decía en el primer video, este es el hecho que se haya declarado esencial o una actividad y se pueda seguir trabajando en este contexto de pandemia, no implica que el empleador pueda hacer lo que quiera, sino que obviamente acá se está poniendo en riesgo la salud y vida de la clase trabajadora, o sea, para estos colectivos de trabajadores que deben continuar trabajando, o sea, concurriendo a su lugar de trabajo en este contexto. Obviamente la clase empleadora va a tratar en la medida de lo posible de invertir lo menos posible en medidas de higiene y seguridad y va a tratar de continuar la actividad con normalidad a los fines de obtener ganancia y obviamente la clase trabajadora organizada debe disputar, digamos, este espacio de poder que tiene el empleador a los fines de preservar su salud y la vida. Por eso, bueno, resulta fundamental saber cuáles son los protocolos, ¿sí?, que se han dictado en materia de higiene y seguridad, que esto no impide que los propios trabajadores y trabajadoras puedan construir sus propios protocolos según el tipo de actividad y grado de exposición, ¿sí? Estos son normativas de origen estatal que se han dictado, pero no implica que se pueda que se pueda disputar, digamos, la clase trabajadora pueda disputar y armar su propio protocolo a la medida de sus intereses y apuntando a cada actividad, fábrica, empresa, establecimiento, lo que fuere. Para esto, bueno, voy a compartir pantalla. Hice acá un pequeño reconto de estos protocolos que se han dictado. Bueno, un ratito se va a ver, ahí está, ahí se puede ver. Se han dictado, bueno, la primera medida, digamos, que se ha tomado, aparece acá en esta resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, número 29/2020. Todas estas normativas ustedes las pueden encontrar googleando. Yo voy a dejar un rato la pantalla compartida para que puedan ver la numeración, digamos, de estas resoluciones. Son todas, la mayoría, bueno, son de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es, digamos, un organismo que depende del Ministerio de Trabajo de Nación y que apunta específicamente a lo que es salud y accidentes, enfermedades profesionales. Es como el organismo de Contralor, y después, bueno, ahí coloqué un protocolo particular que es de la provincia de Buenos Aires, que hay otras provincias que han dictado otros protocolos. Estos son todos protocolos generales, se han dictado también unos específicos para áreas de salud, etcétera, etcétera, pero bueno, digamos, para no entrar en mayoría, digamos, en las cuestiones particulares de cada actividad y demás, voy a hablar de los protocolos generales, y obviamente, bueno, invitando a acceder, digamos, a los protocolos que se han dictado de forma particular. El primero, como decía, surgió por resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo número 29/2020, que estableció, sí, una primera medida que fue la obligatoriedad por parte del empleador de colocar en los lugares de trabajo un afiche informativo con medidas de prevención específicas acerca del COVID-19, y un documento también con recomendaciones y las primeras medidas laborales que se dictaron. Hubo mucha contradicción, discusión en su momento, incluso hasta con el tema del tapabocas, si era recomendable o no. Al principio se decía que era solo para el área de salud, no era obligatorio para el resto de la actividad, después que sí. Bueno, hubo mucha discusión en ese sentido,
Este primer afiche era bastante mínimo la información, pero bueno, establece esta resolución que las RT deben suministrar este afiche, que ustedes pueden acceder, si googlean van a encontrar googlean el número de resolución, van a encontrar este afiche informativo. Las RT, bueno, como decía, tienen que suministrar este afiche a los empleadores, a todos los empleadores, y los empleadores los tienen que colocar el afiche informativo en por lo menos uno por establecimiento y en un lugar visible para los trabajadores y trabajadoras. Después, la segunda medida que se tomó surgió por disposición también de la Superintendencia de Trabajo, número 5/2020, que ahí estableció varias recomendaciones un poco más específicas, unas recomendaciones especiales para trabajadores exceptuados del cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio, otras son recomendaciones para desplazamiento hacia y desde tu trabajo, después un tercero que son elementos de protección personal, y el cuarto es sobre la correcta colocación y retiro del protector respiratorio. Estas son, ya va apuntando a cuestiones más específicas en estos protocolos, y el más reciente es el que surgió por resolución también de la Superintendencia del Trabajo, número 46/2020, que establece un nuevo protocolo, que es el protocolo de Superintendencia del Trabajo para la prevención del COVID-19, recomendaciones y sugerencias. Y como decía, que para el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay un protocolo también específico que dictó, digamos, el Ministerio Provincial, que surgió por resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, número 135/2020. Estos son todos protocolos, ¿sí?, generales, cada uno, bueno, va incorporando nuevas medidas, nuevas recomendaciones, y desde ya es obligación de los empleadores cumplir con los mismos, y del Estado en su conjunto, y de las ARTs, Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, verificar el cumplimiento de todas estas recomendaciones, y en el caso que no se cumplan, hacer las denuncias y sanciones correspondientes. Pero bueno, sabemos las graves deficiencias que tiene tanto el Estado como las ARTs para controlar el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad. Bueno, y como decía, obviamente, estos protocolos no son impedimentos para que trabajadores y trabajadoras en un conjunto de forma organizada establezcan nuevas medidas apuntando a las situaciones particulares de cada empresa o actividad. Después vamos a ver el tema cuando veamos la parte sindical, que como forma de organización, como espacio para disputar estas cuestiones, hay, digamos, espacios colectivos para poder discutir eso, que es importante que se puedan implementar. O por lo menos, bueno, la intención de este video es saber la existencia de estos espacios para poder discutir las cuestiones de higiene y seguridad a nivel colectivo, o sea, que sea la clase la que disputa, digamos, estas cuestiones en el ámbito de las empresas. Bueno, ¿qué medios tienen los trabajadores y trabajadoras para lograr que se cumplan estos protocolos? ¿Sí? Yo ahora voy a mencionar cuestiones que no son estrictamente colectivas, porque como decía, eso lo vamos a ver al final, en este mismo video, pero al final, que involucra, digamos, todas las cuestiones laborales que hemos visto en estos videos, pero también incluye las cuestiones de higiene y seguridad, obviamente. Pero ahora lo que voy a mencionar es qué medidas, podemos decir, individuales que se pueden tomar, que no quita que vamos a ver que hay esto que yo había mencionado en el video anterior, que es la cuestión de lo plurindividual, que es algo que, digamos, que interesa bastante, digamos, más que nada para eludir de alguna forma las restricciones que hay en el modelo sindical argentino para recurrir a la huelga y a las medidas gremiales cuando no hay un sindicato que apoye. Bueno, entre las medidas que se pueden tomar, y para mí es la más efectiva, inmediata, y es una medida de acción directa, tranquilamente, o sea, es una medida de acción directa, es la retención de tareas. La Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 75, expresamente dice que los empleadores están obligados a cumplir con las medidas legales y reglamentarias en materia de higiene y seguridad, y dice que el trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo sin que ello ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo fuera exigido en transgresión a tales condiciones
siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiere configurado el incumplimiento de la obligación mediante constitución en mora. Es decir, un empleador no está cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad, o hay un peligro, supongamos una situación de contagio en una empresa, ¿sí?, de COVID-19, hay una situación de peligro inminente, y bueno, pueden recurrir a esta medida de retención de tareas, o sin haber contagio, pero sabiéndose que el empleador no está cumpliendo con los protocolos, se puede también tomar esta medida de retención de tareas, pero hay que previamente, en ese caso, cuando no hay peligro inminente, aunque igualmente yo creo que en todos los casos, siendo que estamos en situación de pandemia, hay peligro inminente, aun cuando no haya situación de contagio, digamos, puntual, pero bueno, estamos navegando en la situación de peligro inminente constantemente, pero bueno, lo recomendable es que cuando hay un cumplimiento del protocolo y no hay capaz una situación de riesgo tan inmediato, ahí lo que hay que hacer previo a retener tareas es mandar un telegrama al empleador exigiéndole que cumpla con la medida de higiene y seguridad que fuere, que lo está cumpliendo, dentro de un plazo mínimo para que lo pueda corregir de forma inmediata, y si no lo hace, se pone ahí en el telegrama bajo procedimiento de, en caso de no cumplir con la medida de higiene y seguridad, retener tareas con derecho a salario. Entonces, tanto en peligro inminente o cuando no se cumple con las medidas de higiene y seguridad, en el contexto de la pandemia, y se ha intimado previamente para que lo corrija, y no lo ha cumplido, bueno, el trabajador o trabajadora puede retener tareas, o sea, no ir a trabajar en estas condiciones, o sea, hasta que no se solucione la situación, no vuelvo a trabajar, y esto no implica pérdida de salario, o sea, no implica que está haciendo abandono de trabajo, porque no es una situación de incumplimiento, sino que es retención de tareas previsto en la normativa, o sea, esto es legal. Entonces está simplemente reteniendo tareas, no está faltando, no es una inexistencia justificada, sino que está totalmente justificado, y tiene derecho a salario, porque expresamente lo dice la norma. Y esto es algo, en principio, es individual, o sea, cada trabajador en forma individual lo puede hacer un trabajador, lo pueden hacer 2, 3, todos, ¿sí? Pero es algo que se ejerce en forma individual. Pero nada quita que, obviamente, como siempre, como habíamos mencionado en el primer video, y en todas las cuestiones que se pueden reclamar en este contexto, o en la normalidad también, pero bueno, más con mayor gravedad en esta situación, si bien son medidas que se puede tomar individualmente, para tener más peso y más protección, cada trabajador puede tomar esta medida en forma conjunta, o sea, que sean todos los trabajadores, la mayoría, que se pongan de acuerdo para ejercer este derecho, ¿sí? Entonces acá existe lo que se llama lo plurindividual, que bueno, que ya de alguna forma ya me estoy adelantando, porque este es un claro ejemplo de eso, que son derechos individuales, o sea, que lo puede tomar como decía al principio, lo puede tomar en forma individual, no es necesario que el resto de los trabajadores estén de acuerdo, lo puede hacer cada uno individualmente, pero se puede perfectamente dar que todos, o un número importante, o por lo menos que sea más de uno, digamos, que tome también la medida, o sea, ejerza su derecho individual de tomar esta medida, y tenemos lo que se llama plurindividual, o sea, son derechos individuales, pero que se están ejerciendo en forma simultánea por varios trabajadores y trabajadoras. Y eso permite, obviamente, dar más peso al reclamo, porque digamos, y esto es manifiesto, ustedes se están dando cuenta que esto se parece mucho a una huelga, a un paro. Y sí, es un paro, pero lo estamos transformando en un reclamo plurindividual. O sea, son derechos individuales que cada uno en forma simultánea lo ejerció al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces, es una situación que está entre el gris, entre lo individual y lo colectivo. Porque la huelga es un derecho colectivo, o sea, que necesariamente se ejerce de forma colectiva. En cambio, acá son derechos que se pueden ejercer de forma individual, lo puede hacer un trabajador solo, no es necesario que esté de acuerdo con el resto de sus compañeros o con un sindicato, no es necesario, lo puede tomar en forma individual, pero siempre es recomendable hacerlo en forma colectiva, ¿sí? O sea, por lo menos que sean todos, la mayoría o un grupo importante, eso evita las represalias y se genera más fuerza en la presión, digamos, en el reclamo. Para mí esa es de las mejores medidas, digamos, porque es efectiva, inmediata. Después otras posibilidades para conseguir el cumplimiento, aparte obviamente de hacer denuncias, el empleo de trabajo, a la aseguradora de del trabajo y demás, que pueden ser anónimos, pero bueno, no sabemos, siempre uno queda, digamos, a la expectativa y eso va a servir para algo. Pero bueno, aparte de esas medidas también, ya desde el punto de vista judicial,
se puede establecer algo que está previsto en el Código Civil, que es la acción preventiva de daño. Es una acción tipo amparo, para que se entienda, digamos, una medida de juicio supuestamente previsto para un juicio rápido, digamos, en donde ante la existencia de un peligro, ¿sí?, que se va a producir un daño, ¿sí?, a la vida, a la salud de las personas, se puede iniciar esta medida de amparo, y tiene como lo que se llama legitimación, o sea, la persona que puede iniciar esta acción, bastante amplia, porque alcanza con que tenga un interés, ¿sí?, en la cuestión. Obviamente esto comprende a los propios trabajadores y trabajadoras, delegados, comisiones internas, a los sindicatos, o sea, todo lo que tenga un interés en preservar este derecho, esta vida, esta salud que está en peligro, puede iniciar esta acción, y se prevé la posibilidad de que el juez, de forma inmediata, acreditada la situación, digamos, de peligro, en forma sumaria, digamos, pues puede ser mucho, mandar un telegrama reclamando y una respuesta negativa del empleador, o bueno, cualquier elemento de prueba que sea inmediata para acreditarlo, se acompaña, y se puede conseguir una medida cautelar, que es lo que yo había mencionado en el caso anterior, que es como una primera respuesta que daría como una solución, si bien preventiva, pero dar una respuesta inmediata, ordenando, digamos, al empleador que corrija esta situación, incluso con la posibilidad de aplicarle multas, sanciones, si no cumple. Pero bueno, esto es una medida judicial que se puede tomar. De hecho, se han tomado muchas medidas en este sentido, sobre todo en lo que es área de salud, incluso en hospitales públicos se han tomado estas medidas, ordenando al gobierno que fuere, provincial o del gobierno de la ciudad, a que cumpla con los protocolos, que provea los elementos de seguridad personal, etcétera, con la posibilidad de aplicar una sanción. Así que esta sería la solución judicial, pero bueno, como insisto, en lo personal, la retención de tarea es lo más inmediato, lo más seguro, y es algo que se puede tomar en lo inmediato, o sea, en lo personal me parece que es fundamental. Bueno. Esto es lo que serían higiene y seguridad, o sea, seguridad, digamos, las medidas preventivas, podríamos decir así. Y ahora vamos a entrar a ver lo que son las cuestiones de riesgo del trabajo, o sea, el tema de la RT, la atención médica, ya en el caso de un trabajador, una trabajadora que se haya contagiado de COVID, y bueno, digamos, necesite la atención médica de su asegurada de riesgo del trabajo, o sea, la asegurada de riesgo del trabajo que ha contratado el empleador, porque, bueno, apenas surgió el tema de la pandemia, surgió la discusión de qué pasa si un trabajador o trabajadora se contagia, ¿sí?, de la enfermedad por ir a trabajar, o sí, en el mismo lugar de trabajo, o por ir y volver del trabajo se contagia, y ahí eso que se considera una enfermedad profesional de origen laboral o no. ¿La RT tiene que responder o no? ¿El empleador tiene que responder o no? Bueno, todas esas discusiones surgieron. Se dictó un decreto de necesidad de urgencia al respecto, que llegó, bueno, desde mi punto de vista un poquito tarde, pero salió. ¿Y qué pasa? Hasta que no salió esta normativa, que ahora vamos a analizarla, lo único que tenían los trabajadores y trabajadoras que se hayan contagiado en esta situación, o sea, por ir a trabajar, lo que tenían que hacer para que la RT los cubra, era tenían que acreditar de que la enfermedad se las produjo por ir a trabajar, lo cual es muy difícil, y aparte ya en sí mismo implicaba perder la atención inmediata, porque cuando uno tiene esta patología se necesita una atención médica inmediata, y la RT, digamos, para que se entienda, esto, bueno, es algo que tendría que haber aclarado primero, pero bueno, lo vamos a hacer ahora. En lo que es los riesgos del trabajo, hay dos tipos de patología: los accidentes por un lado y las enfermedades. Los accidentes, en principio, todo lo que sean ocasionados por motivo de ocasión del trabajo, están cubiertos por la RT, pero las enfermedades no. Las enfermedades tienen que estar dentro de un listado. O sea, hay un listado que dice que enfermedades son profesionales, y en el caso que se trata de una de esas, la RT estaría obligado a atender y eventualmente a indemnizarlo si hay una incapacidad. Pero eso no quita que, si sea una enfermedad que no está listada, digamos, pueda igualmente el trabajador conseguir esa atención, demostrando
de que si bien no está en el listado, la enfermedad la contrajo por motivo de ocasión del trabajo, está relacionada con el trabajo. Entonces, como decía, hasta que no salió este decreto que vamos ahora a ver, lo que tenía que hacer el trabajador era eso. Como no está en el listado la COVID, tenía que demostrar de que había sido ocasionado por el trabajo, lo cual ya es sí mismo difícil, y como decía, no pierde la atención, porque uno tiene contrae la enfermedad, y bueno, la RT lo va a rechazar en forma inmediata, porque no está en la lista, y bueno, y ahí ya el trabajador va a buscar su atención médica por otro lado, o sea, por el sistema de salud público, obra social, bueno, pero no por la RT. Y solo podría, bueno, ya interesarle si hay una cuestión de incapacidad permanente o muerte, el tema de la indemnización. Pero bueno, perdía la atención inmediata y bueno, eso hasta que no se dictó este decreto, que ahora voy a compartir pantalla para que lo analicemos. Bueno, ahora se va a ver, ahí está. Bueno, este es el decreto de necesidad de urgencia 367 de 2020, ha declarado al COVID-19 como una enfermedad presuntivamente profesional no listada. Vamos a ver qué significa esto. Respecto de los trabajadores excluidos del deber de guardar aislamiento mientras dure el ASPO y siempre y cuando la primera manifestación invalidante de la patología se haya producido luego del 19 de marzo del 2020. Bueno, ¿qué quiere decir esto que es enfermedad presuntivamente profesional no listada? Bueno, esto es un invento que han dictado, o sea, han colocado el COVID como una situación intermedia, no están ni en los listados de enfermedades profesionales, ni tampoco fuera del todo. Ahora vamos a entender en realidad un poco qué han hecho con esto. Pero bueno, quedó como una situación intermedia, ahora, como decía, ahora lo vamos a analizar, y esta inclusión semiparcial, podemos decir, del COVID como enfermedad profesional, comprende solo a los trabajadores trabajadores esenciales, digamos, los trabajadores que están excluidos del deber de guardar aislamiento, ¿sí? Con lo cual ya hay un problema, porque ¿qué pasa con aquellos trabajadores que trabajan en actividades que no son esenciales, pero que el empleador ha violado, digamos, el aislamiento social, ha sido trabajando, digamos, a escondidas, incumpliendo con la normativa, obligando a los trabajadores a ir a trabajar, y ahí contraen COVID? Bueno, si nos atendemos a los términos de este decreto, no estarían cubiertos por la RT, porque son solo los trabajadores que están excluidos del deber de guardar aislamiento, o sea, que son los esenciales. Por lo tanto, los que no son esenciales y que sin embargo han sido trabajando por imposición del empleador, porque digamos, esto es imposición del empleador, quedarían fuera de la cobertura, o sea que se castiga a estos trabajadores, digamos, por un incumplimiento que en realidad es del empleador, o sea, obligarlos a ir a trabajar, siendo que no es una actividad esencial, y se los castiga no teniendo la atención médica de la RT, lo cual es una situación bastante bochornosa, pero bueno, ya reduce bastante el ámbito de aplicación, porque bueno, hay supuestos que se pueden dar que no estarían cubiertos. Y esto se produce, esta inclusión, que parcial, extraña, digamos, del COVID como enfermedad profesional, va a durar, tiene que ser en caso de enfermedades que se hayan manifestado después del 19 de marzo, ¿sí? Si fue antes, no estaría cubierto, y solo va a ser, esta inclusión parcial va a ser hasta que dure el ASPO, el aislamiento social preventivo. Si un momento se levanta y una persona contrae COVID después, puede hacer un rebrote, una cosa así, no estaría incluida tampoco. Así que bueno, ahí encontramos ya en el ámbito de aplicación serias limitaciones. Bueno, acá tienen los requisitos. O sea, un trabajador contrae COVID, ¿sí? O sea, contrae COVID y lo que tiene que hacer es hacer la denuncia ante la RT y presentar el trabajador o derecho a vivienda en caso de la persona que esté imposibilitada o caso de fallecimiento también, tiene que presentar los estudios de diagnóstico de COVID positivo, emitida por una entidad sanitaria incluida en el Registro Federal de Establecimientos de Salud y firmada por profesional médico matriculado. Esto ya restringe bastante porque hay muchos controles que se están haciendo en los barrios y demás que no lo hace un
sanatorio, digamos, sino que son medidas de asistencia y de control que está haciendo el gobierno. O sea, va a estar firmado por un médico, pero no es de un sanatorio. O sea, esto ya genera un poco de conflicto, ¿no? En el caso de que se detecte de esta manera. Después, en la denuncia tiene que describir el supuesto trabajo, función, actividad o tareas que desarrolla, así como las jornadas trabajadas durante el dispenso del aislamiento social, esto para ver, bueno, qué grado de exposición que ha tenido y si pertenece a una actividad esencial o no. O sea, apunta a eso en realidad todo este requisito. Y lo mismo el tercer requisito, que es el certificado de circulación, emitida conforme a la normativa vigente, que es permiso para circular en los casos de los esenciales, que también que es para controlar esto, que es un caso de trabajador esencial y excluir a los otros, digamos. Apunta a eso, digamos, este requisito. Bueno, hace la denuncia con estos elementos, y expresamente el DNU dice que el ART no puede rechazar la denuncia. O sea, se presenta la denuncia con estos elementos, no la puede rechazar, y debe prestar atención médica inmediata hasta que finalice la incapacidad laboral temporaria. O sea, en realidad lo único inmediato que se consigue con esto que se ha hecho, acá pasa esto de que es enfermedad profesional no listada, digamos, es que lo que sí tenés es, una vez que lo denuncias, tenés el derecho a la atención, no te pueden rechazar la RT, la denuncia, y te tienen que prestar atención hasta que termine la incapacidad laboral temporaria, que va a ser con el alta médica, o bueno, fallecimiento, ¿no? Si lamentablemente un caso de fallecimiento, o sea, termina el tratamiento y hasta ahí tenés asegurado. Lo que no tenés asegurado va a ser lo que sucede después, que es que después que se da el alta, ¿sí? O sea, terminó lo que es la incapacidad laboral temporaria, esto implica que la RT te tiene que atender, prestar atención, te tiene que pagar el sueldo, lo que es la prestación dineraria por incapacidad laboral temporaria, que es una prestación equivalente al sueldo, o sea, te paga el sueldo, básicamente, mientras estás haciendo el tratamiento. Y finalizado eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el trabajador o trabajadora tiene una incapacidad, ¿sí? En virtud del COVID, le quedó una incapacidad permanente, o fallece, ¿no? En esos casos, bueno, corresponde una indemnización, que lo tiene que pagar la RT. Bueno, eso ahí es donde aparece esto de que no es listado, o sea, esta situación de intermedio del COVID. Entonces, acá ya no tenés asegurado, digamos, esa indemnización. Acá finaliza, digamos, lo más positivo que tenía la medida, y acá empiezan los problemas, porque, como decía, esto es una enfermedad profesional no listada y es presuntivamente, se considera con eso. O sea, no está en el listado y es presuntivamente. Para conseguir la indemnización, ahora, que es donde, como decía, donde empiezan los problemas, ahí interviene lo que es la Comisión Médica Central. O sea, se da el alta o fallece, bueno, terminó la capacidad laboral temporaria, y ahí se da intervención a lo que es la Comisión Médica Central, que es un organismo que depende de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la que tiene que estudiar el caso y de establecer el carácter definitivo, para este caso, el carácter profesional de la patología. Es decir, lo que tiene que analizar la Comisión Médica Central es si hay relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo. Eso es lo que tiene que analizar. Si considera que si hay relación de causalidad, bueno, ahí tendría derecho a la indemnización, trabajador o su causa bien en caso de fallecimiento, y si no hay relación de causalidad, no. ¿Sí? Lo que establece, la única particularidad que establece es que para el caso, bueno, en principio, el que tiene que demostrar esta relación de causalidad es el propio trabajador y trabajadora. Esa es la regla. O sea, una vez que se consiguió el alta, se terminó el tratamiento, para conseguir la indemnización es el propio trabajador y trabajadora el que debe demostrar esta relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo, o su causa bien en caso de fallecimiento, y si no lo logra, bueno, no tendría en principio, o por lo menos en esta instancia, no tendría derecho a la indemnización, o sea, no conseguiría la indemnización. Y como decía, las únicas particularidades que establece el decreto es, para el caso de trabajadores de la salud, se presume que hay relación de causalidad. O sea, acá es como que se invierte la carga de la prueba en el caso de los personales de salud, y es como que la RT es la que tiene que mostrar que no hay relación de causalidad. ¿Sí? En el caso de la salud, la Comisión Médica debe presumir que hay relación de causalidad, pero bueno, la RT puede demostrar que no, que se le contrajo, por ejemplo, lo contrajo de un familiar o lo que fuera, algo no tiene nada que ver con el trabajo, y ahí perdería el derecho. O sea, que los personales de salud tendrían como una pequeña mejora, porque ya se presume que fue relacionado con el trabajo.
Y también se puede presumir que es relacionado con el trabajo, o sea, la comisión médica puede presumir que es relación con el trabajo, cuando se trata de un caso donde en una empresa o una actividad que se ha dado un elevado número de contagios, o sea, en una empresa donde hay, no sé, se ha un brote de contagio importante, bueno, ahí ya también la comisión médica tiene que presumir de que fue ocasionado por el trabajo y tiene que ser la RT la que diga que no. Y lo que resuelva la comisión médica puede ser, obviamente, apelado ante los tribunales de trabajo ordinarios. O sea, esto se debe revisado judicialmente. O sea, si la comisión médica dijo que no hay razón de causalidad y no le da derecho a la indemnización, bueno, el trabajador o trabajadora puede apelar a los tribunales del trabajo. Esa es y sería, digamos, la última instancia para pelearlo. Bueno, esto es lo que son, digamos, lo que hace lo que vimos hasta ahora es lo que hace a la prevención y riesgos del trabajo. Bueno, para ir finalizando, vamos al último tema, que ya es fundamental, que es la cuestión de los derechos sindicales. Yo, como decía, bueno, en primer lugar, como regla general, los derechos sindicales no están suspendidos, o sea, en este contexto, los derechos colectivos, digamos, la autotutela, la acción directa, la organización y todas lo que son medidas sindicales, están perfectamente válidas, y no se han suspendido para nada. Se ha generado mucha, digamos, obviamente desde el lado de la patronal y de la burocracia, de que han tenido impedimentos para poder ejercer. Eso es mentira, o sea, se han dictado normas que sí, que como se han limitado lo que es la circulación y la reunión de personas, se han tomado recomendaciones también para los sindicatos, como se han recomendado para otros espacios, ¿sí? Evitar digamos, la concurrencia masiva de personas en espacios cerrados, eso también se ha recomendado a los sindicatos, que no, digamos, en concreto no reúna personas dentro de los locales sindicales, porque eso sería un factor de riesgo, digamos. Pero bueno, sacando de lado todas esas restricciones, mínimas, la actividad sindical existe, o sea, no se han limitado los derechos sindicales. Así que esto es fundamental. Y como venimos diciendo hasta ahora, todo lo que los derechos que yo enumeré, que están en las normativas, que se han dictado, bueno, la conclusión que tenemos que hacer es que la forma de llevarlo a la realidad es con la organización. Porque como vimos, si bien la medida judicial está presente, no se descarte, sería como la última opción. La organización es lo que permite la inmediatez de cumplimiento de las normativas, y aparte sirve para futuro también. Lograr una organización en el lugar de trabajo es fundamental en ese sentido. Y con respecto, yo algo adelantado anteriormente, con respecto a las cuestiones estrictamente lo que es prevención en la salud y demás, y entrando a las medidas sindicales que se pueden tomar, existen espacios interesantes que son los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que son espacios, que son organismos paritarios, ¿sí? Donde los trabajadores de la empresa eligen delegados específicos para materias de seguridad, en donde en estos espacios se pueden discutir, digamos, todas las medidas de seguridad que se pueden tomar en cada empresa en particular, ya sea elevando protocolos o haciendo denuncias. Digamos, disputar ese espacio es fundamental, o sea, no dejar en manos del empleador, digamos, las medidas de seguridad, o sea, eso es algo que la clase lo tiene que discutir, y está previsto, hay muchos convenios colectivos que prevén estos comités mixtos, o sea, la obligatoriedad de constituir estos comités en cada empresa, la forma de elegir, los delegados y demás. Hay varios convenios colectivos que lo tiene aceitero, tiene bancario, o sea, hay varios convenios que tienen estos comités mixtos. Y a su vez, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, se han dictado leyes provinciales que regulan estos comités mixtos de higiene y seguridad. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ley 14.408, y su decreto reglamentario, decreto 801/14, y en el caso de la provincia de Santa Fe está la ley 12.913, que todas estas son normas provinciales, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la provincia de Santa Fe. Está regulado estos comités mixtos, que son, bueno, fundamentales. Si no está previsto en el convenio, estamos ya sea en la Ciudad de Buenos Aires o en otra provincia que no está regulado, esta función la tienen que cumplir necesariamente las comisiones internas,
¿sí? O sea, se tiene que discutir, o sea, que conversar con su delegado, delegada, la comisión interna que esté nombrada, para discutir todas estas cuestiones. Y si no hay delegados, bueno, tiene que ser el propio colectivo, la asamblea de trabajadores y trabajadoras de la empresa, los que tienen que disputar el cumplimiento de todas las medidas de higiene y seguridad, como el resto de los derechos. Con respecto a los mandatos de los delegados de personal, se han dictado una serie de resoluciones que prorrogan los mandatos de los delegados de personal, para el caso de aquellos delegados que se les haya vencido el mandato en este contexto de pandemia y que dificulta obviamente la elección, digamos, de nuevos delegados y delegadas. Los mandatos de estos delegados están prorrogados, o sea, hasta mientras dure el aislamiento, aquellos delegados que se les haya vencido el mandato en este periodo de aislamiento, su mandato se prorroga, o sea que sigue siendo delegado. Así que, bueno, el hecho de que haya vencido un mandato en este contexto no impide que pueda seguir ejerciendo sus funciones. Y en el caso del derecho de huelga, como yo decía, bueno, el derecho de huelga está plenamente vigente, no está suspendido en lo más mínimo. No hay que confundir el carácter esencial de estas actividades, el carácter esencial de las actividades en el contexto de la emergencia, con el tema de los servicios esenciales como forma de limitar el derecho de huelga. Una cosa es actividad esencial en el contexto de la emergencia, o sea, aquellas actividades que pueden seguir funcionando en este contexto de aislamiento. Eso es una cosa, y otra cosa es los servicios esenciales a los fines de limitar el derecho de huelga, que es otra cosa, o sea, no son lo mismo. No es que esta actividad está permitida en el aislamiento, es también esencial a los fines del derecho de huelga. No, son dos conceptos totalmente distintos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, bueno, en principio, obviamente, en Argentina está reconocido, incluso desde la legalidad, el derecho de huelga, pero hay ciertas actividades que son consideradas servicios esenciales, en donde el derecho de huelga está limitado. No quiere decir que no se pueda ejercer derecho de huelga, sino que hay que asegurar guardias mínimas. Estas están definidas en el artículo 24 de la ley 25.877, que son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control de tráfico aéreo. O sea, estas actividades son las esenciales, servicios esenciales a los fines de la huelga. ¿Sí? Solo estos, nada más que estos. Y en estas actividades solo se tiene que asegurar un servicio, se puede hacer derecho de huelga, pero se tiene que asegurar una guardia mínima, no se puede suspender totalmente, nada más. Y se prevé la legislación la posibilidad de ampliar más limitaciones, o sea, otros servicios, incluirlos transitoriamente, ocasionalmente, en este carácter, pero lo tiene que definir una comisión de garantía, que está regulado, ¿sí?, por decreto 272 del 2006, pero bueno, lo tienen que nombrar esta comisión especial, esta comisión de garantía, y tiene que ser casos en donde, bueno, por las características de la medida, pueden poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. Así que, bueno, la posibilidad de incluir nuevos servicios a los fines de restringir el hecho de huelga está limitado, solo puede hacer esta comisión. Y hasta el momento no lo ha hecho en este contexto. Así que solo están estas que había nombrado yo, estos son los únicos que tienen restricciones, y en el resto de las actividades, aunque hayan sido declaradas esenciales a los fines de poder seguir trabajando en el contexto de la pandemia, se puede ejercer derecho de huelga con toda su dimensión, o sea, no hay problema alguno. Como yo decía, esto ya para ir cerrando, en la Argentina tenemos, aparte de esto, ¿no?, tenemos serias restricciones de derecho de huelga, más que nada a partir de un fallo de la Corte Suprema, un fallo Orellano, que estableció que el derecho de huelga es solo de los sindicatos. Esto significa que un colectivo de trabajadores que no tenga respaldo de una organización sindical, o sea, no podría declarar la huelga, o sea, sería una huelga inválida, podríamos decirlo de alguna manera. Con lo cual esto es una serie de limitación, porque bueno, si uno no tiene un respaldo de un sindicato que declare la huelga, parecería que bueno, no podría ejercer medidas de acción directa, colectivas. Entonces, bueno, esto significa ya en sí mismo una limitación, y sobre todo para hacer reclamos que fueron, digamos, ante incumplimientos que fueron convalidados por el sindicato, como habíamos mencionado en el video anterior, el tema de las suspensiones. O sea, uno quiere rechazar
una suspensión o reducción de salario y se encuentra que el sindicato que supuestamente lo representa, el sindicato de la burocracia, ha acordado esta suspensión. Entonces, con menos razón va a respaldar la medida de fuerza. Entonces, acá entra lo que yo había mencionado anteriormente, que es los reclamos, la posibilidad de hacer reclamos plurindividuales, que es esconder una huelga, o sea, hacer que una medida colectiva sea en realidad un reclamo individual que se hace en simultáneo en forma colectiva. Esa es una forma, digamos, de entrarle de costado, es decir, no estamos haciendo huelga, sino que todos nos pusimos de acuerdo para ejercer nuestro derecho individual de reclamar el salario, que se cumpla con las medidas de higiene y seguridad, que no se me suspenda, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que haya de reclamar, cada uno lo hace en forma individual, pero organizada, en conjunto. Entonces tenemos algo que se parece mucho a la huelga, pero que no lo es, según la formalidad, digamos, que en realidad es una medida colectiva, vamos a decirlo así. Pero bueno, entiendo que es la posibilidad de poder conseguir el cumplimiento de los derechos, más que nada porque, como decía al principio en el primer video, es muy difícil conseguir que se cumplan los derechos en una relación laboral vigente. Eso justamente tiene que aparecer la organización gremial, y la forma de hacerlo es esto, o sea, no aislarse, no ir por la suya, que igualmente se puede hacer, pero digo, evitar eso, porque se expone al riesgo de la represalia de la patronal, y hacerlo en forma colectiva golpea más, digamos, con lo cual le da el complemento de mayor fuerza, de poder de conflicto, digamos, lo que se llama poder de conflicto. Así que bueno, esto concluimos, digamos, con la charla, entonces, del último video, concluimos con la charla de derechos laborales en el contexto del COVID. Espero que les haya servido la información, y bueno, a no bajar los brazos y a seguir luchando y organizándose, que, como decía, es primordial en este contexto más que nunca. Así que bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Salud.